El tema de este video son los árboles. Esta es la figura de un árbol. Tiene un nodo raíz y tiene hijos que se les llaman nodos o vértices conectados por aristas, que son estas flechas. Los nodos que están abajo son los hijos, los que están arriba son los padres. Entonces, la definición es: un árbol es un grafo en el que no existen nodos aislados, es decir, es un grafo conectado. Cada nodo tiene 0 o más nodos hijos, hacia los cuales tiene una arista dirigida. Cada nodo tiene un solo padre, excepto el nodo raíz, que no tiene padre. Hay un solo nodo que no tiene padre, el cual se le llama raíz. En un árbol no hay ciclos, y los nodos que no tienen hijos se les denomina hojas. Los nodos hijos de un mismo padre son hermanos. La construcción de árboles es una de las aplicaciones en las que la recursión simplifica el problema, porque el inicio del árbol es un nodo al que se le llama raíz, pero este nodo raíz tiene 0 o más nodos hijos, y cada uno de estos hijos se puede ver como un subárbol del nodo raíz. Por ejemplo, este que está aquí se puede ver como un árbol también, es un subárbol de este. Este nodo raíz tiene varios subárboles. A su vez, este tiene varios hijos y cada uno de estos se puede ver como un subárbol de este árbol de acá. Entonces, los términos para definir un árbol, ya los vimos intuitivamente hace rato, es el nodo raíz, el que no tiene padres, y vienen por niveles. Este es el nivel del nodo raíz, es el nivel 0, y luego los primeros hijos están en el nivel 1, los hijos de los hijos en el nivel 2, después nivel 3 y así sucesivamente. La longitud de un camino es el que está conectado, son las aristas conectadas entre dos vértices y va de un nodo X a un nodo Y. Los vértices o nodos que no tienen hijos se les llama hojas, y la profundidad del árbol es la longitud del camino más largo, en este caso 3. Entonces, el camino es una secuencia de ramas contiguas que van de un nodo X a otro nodo Y. La longitud de un camino es el número de ramas entre el nodo X y el nodo Y. El nivel de un nodo es la longitud del camino que lo conecta con el nodo raíz. Y la profundidad del árbol es la longitud del camino más largo que conecta el nodo raíz con una hoja. A la computación lo que más le interesa son los árboles binarios, porque ahí es donde se pueden hacer búsquedas de forma muy sencilla. Entonces, un árbol binario es aquel en el que los nodos no pueden tener más de 2 hijos. Aquí tenemos el hijo izquierdo y el derecho. Aquí a su vez el hijo izquierdo y el derecho. Puede no tener hijo izquierdo, pero sí derecho. Entonces, puede haber 1, 2 hijos o ninguno. En un árbol binario, ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. Un árbol es una estructura de datos en las que cada nodo contiene datos y enlaces hacia cada nodo hijo. Vamos a ver ahorita cómo. De esta manera el árbol se crea y se maneja de forma similar a una lista ligada. Las estructuras en forma de árboles sirven para almacenar grandes cantidades de datos. Por ejemplo, pues el almacenamiento y la búsqueda de los datos es más eficiente que si se almacena de forma secuencial, y se utilizan para diseño de compiladores, procesadores de texto. Vamos a ver cómo se construyen los árboles binarios.
se hace de forma recursiva. Es decir, se construye primero el nodo raíz y luego se construyen sus hijos. Se asigna un apuntador desde el padre hacia cada hijo. Y después se construyen los hijos de los hijos usando el mismo procedimiento. Entonces, definición recursiva de un árbol binario. Un árbol binario es un conjunto finito de nodos que pueden ser el conjunto vacío o uno de los nodos es el nodo raíz y los demás nodos forman un par ordenado de árboles binarios llamados subárbol izquierdo y derecho del nodo raíz. Esa es la estructura. Tenemos aquí el elemento, en este caso va a ser un entero, y un apuntador al hijo izquierdo y un apuntador al hijo derecho. ¿Cómo se piensa esto de manera recursiva? La función construye árbol es una función recursiva. Tenemos un apuntador al nodo raíz y vamos a hacer una caja que contenga la estructura esta que había mencionado, el elemento y apuntador al hijo izquierdo y derecho. Vamos a pedir el dato, lo vamos a guardar en el elemento y vamos a inicializar con null el apuntador al hijo izquierdo y al derecho. Después vamos a preguntar que si hay hijo del lado izquierdo. Si lo hay, entonces vamos a hacer una llamada recursiva a esta construyo árbol, pero ahora pensando en el subárbol izquierdo. Este a su vez va a ir haciendo todas las recursiones que sean necesarias con sus hijos izquierdo y derecho. Y vamos a preguntar que si hay hijo del lado derecho, y si lo hay, vamos a construir también de manera recursiva todo lo que esté en el subárbol derecho. Voy a explicar brevemente aquí cómo opera la función hayHijo. Es un booleano que va a regresar true en caso de que diga que sí hay. Una S minúscula o mayúscula nos va a indicar que sí hay. Aquí hay un arreglo de caracteres de tamaño 2. Es un apuntador a cadena de carácter. El índice de este primer elemento es el 0 y este sería el 1. Esta cadena es isc de la abreviación de izquierdo y der de la abreviación de derecho. Entonces voy a preguntar, ¿hay hijo? Y me va a salir la cadena de caracteres, depende del índice que yo reciba aquí. Si mando un 0, entonces me va a preguntar que si hay hijo izquierdo. Si me manda el índice 1, entonces voy a sacar la cadena de caracteres de acá, que va a preguntar que si hay hijo derecho. Bueno, este es nada más para redondear cómo es que funciona la función hayHijo. En el siguiente video voy a explicar cómo se recorren los árboles binarios. Y también vamos a ir haciendo ejercicios de recorridos en árboles, donde vamos a entender un poco más cómo es que opera la recursión en los árboles y en los recorridos. Aquí lo último, ya para terminar, quisiera que quedara de manera general, pensar, ¿cómo construyo un árbol? Bueno, construyo su nodo raíz y después, si tiene hijos izquierdos, voy a construir de manera recursiva todos los subárboles que hay en el lado izquierdo. Y después voy a construir de manera recursiva todos los subárboles que hay en el lado derecho. Cuando me voy a un subárbol izquierdo, me voy a regresar aquí tantito a un ejemplo de un árbol. Aquí, por ejemplo, me voy estoy en el raíz y luego me voy de manera recursiva al izquierdo. Aquí pienso otra vez, este es el raíz. Me voy de manera recursiva al izquierdo. Este es el raíz. Si ya no tiene hijos, entonces me regreso
Me regreso y ya construí esta parte izquierda. Ahora me voy de manera recursiva al derecho. Aquí también veo que ya no hay, llego al caso base porque no hay hijos. Y entonces ya construí todo este subárbol izquierdo. Y ahora iría a hacer lo mismo, pero del lado derecho. Entonces, hago el raíz y luego me voy a construir el nodo, el subárbol izquierdo, que es todo lo que está acá. Entonces digo, primero el raíz, voy a construir el subárbol izquierdo, pero aquí no tiene, pero subárbol derecho sí hay, nada más esta ramita. Llego al caso base, me regreso y ya construí todo el subárbol izquierdo de aquí. Luego construyo el subárbol derecho, que es nada más esta ramita, y ya regreso y ya hice todo este subárbol derecho de este nodo raíz. Vamos a hacer más ejercicios en los siguientes videos.